Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Todo el equipo estamos preparados ya para llevar hasta usted lo más reciente que ha ocurrido en torno a esta pandemia. Estaremos informándole desde diferentes partes del mundo. Hoy estaremos en Reino Unido, iremos también a Perú para que usted esté pendiente de estos reportes. Queremos, por supuesto, saludar a las televisoras que se suman a esta transmisión, las televisoras públicas en México y América Latina. Les decimos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que estamos transmitiendo a través de Canal 44. También queremos saludar a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara e invitarles para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy el tema central será el protocolo que siguen los diferentes países y particularmente los grupos de investigadores para seleccionar al grupo de prueba tanto en fármacos como en vacunas. Como usted sabe, en estos momentos se encuentran en etapa experimental varios de los ensayos que se están realizando para encontrar la vacuna o las vacunas que hagan frente a COVID, también para encontrar el fármaco. ¿Cómo se selecciona a esta población que es sometida a esta prueba? Más adelante se lo estaremos contando. También le diremos que Rusia anuncia el uso de otro medicamento experimental para tratar COVID-19 y la Organización Panamericana de la Salud advierte que México tendrá un repunte de casos si se precipita a la llamada nueva normalidad. Vamos con nuestra pieza introductoria. Más de 100 países han comenzado ya a inscribir a pacientes en los protocolos clínicos aleatorios para encontrar el medicamento eficaz para tratar a pacientes con COVID-19. Para el desarrollo de un nuevo fármaco o vacuna se requiere de múltiples investigaciones. Sin embargo, ante el acelerado ritmo del nuevo coronavirus, están en análisis de investigación más de 1,000 medicamentos existentes que tratan una variedad de enfermedades. Aún así, urgen estudios científicos para demostrar cuál será el más eficaz para tratar a pacientes de COVID-19. De 6.300.000 personas que han enfermado por el nuevo coronavirus, cerca de 2.700.000 se han recuperado, pero cursaron con los signos y síntomas sin un fármaco que aliviara sus dolores. Estos sobrevivientes de la COVID-19 hoy viven con la incertidumbre de si volverán a enfermar y si esa recaída podría ser fatal. Para acelerar el ritmo de trabajo, la iniciativa Solidaridad de la Organización Mundial de la Salud empleó no solo recursos económicos, sino una estrategia integral para cerrar brechas mundiales para encontrar la fórmula perfecta de la vida. A marchas forzadas, científicos trabajan en los ensayos clínicos aleatorios. Aunque son tardados, ahora el tiempo no debe ser impedimento para diseñar y aplicarse. Con Solidaridad se busca reducir en 80% el tiempo. Para cada proceso de una investigación médica se siguen protocolos específicos basados en fases de experimentación como estudios, descubrimiento, fase preclínica, fase clínica y fase de aprobación y registro. Cada empresa farmacéutica tiene como objetivo que para probar el fármaco en humanos se toman en cuenta varios factores, dependiendo del tipo de medicamento a utilizar: químico, biológico o biotecnológico, los pacientes a los que irá dirigido, tipo de enfermedades y otros aspectos. Después sigue la investigación clínica en diferentes fases y al final la aprobación y registro. Pero hoy, con la pandemia COVID-19, se busca inscribir a pacientes en un único ensayo aleatorizado para facilitar la comparación rápida y mundial de tratamientos no probados. En la iniciativa Solidaridad, más de 100 países se han unido y han mostrado su interés para unirse al ensayo. Actualmente hay 3.500 pacientes de 17 países inscritos en protocolos clínicos para identificar al fármaco que combatirá la COVID-19. Informó Isaura López Villalobos.
Estaremos, por supuesto, ahondando, profundizando en esta información que nos ha presentado nuestra compañera Isaura López. Mientras tanto, vamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Se encuentra nuestra compañera Isabel Saco. Isabel, te saludamos y te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Belén. Muy buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 han llegado hoy a los 6.272.000, según los datos que maneja la Organización Mundial de la Salud. Esto hace concluir que pese al retroceso de la pandemia en Europa Occidental y en Asia Oriental, el coronavirus sigue su ascenso a nivel mundial. Ya son 4 jornadas consecutivas en las que se superan los 110.000 casos de nuevas infecciones diarias. La razón es la alta incidencia del coronavirus en países como Estados Unidos, Brasil, Rusia, India y Perú. Los fallecimientos globales se elevan hasta ahora a 379.000, casi la mitad de ellos en Europa, aunque en las últimas semanas los decesos aumentan con mayor rapidez en América, donde se han superado los 160.000. Hay que mencionar que en medio de estas tristes estadísticas, las muertes diarias causadas por el COVID-19 a nivel mundial se han reducido a unas 4.200, una cifra que es grave, pero que significa que muchas menos personas están muriendo por esta enfermedad cada día con respecto a pocas semanas atrás. Como sabemos, la pandemia y sus estragos se concentran ahora en el continente americano, donde ya casi hay 3 millones de casos confirmados, frente a 2.200.000 en Europa, el foco previo de la pandemia. Estados Unidos concentra el 60% de todos los casos de América y hay que preguntarse cuál será el impacto que tendrá en la evolución de esta enfermedad los actos de protesta social que se multiplican por todo el país para denunciar la brutalidad policial, ejemplificada en el asesinato de un joven negro perpetrado por un policía blanco que le asfixió apretando su rodilla sobre su cuello, a pesar de las súplicas que le hacía su víctima para que le dejase respirar y que fueron grabadas por testigos. Esta revuelta social está causando que cientos y miles de personas se manifiesten en distintas ciudades y aunque muchos llevan máscaras, la distancia social es imposible de respetar, sobre todo cuando llega el momento de los enfrentamientos con la policía. En Nueva York, las protestas están incluso violando el toque de queda. Esta situación puede, en suma, provocar un agravamiento de la transmisión del coronavirus en Estados Unidos. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha confirmado con evidencias en mano que la pandemia está teniendo un impacto mucho más grave en las minorías negras, y esto no solo en Estados Unidos, sino en muchos otros países como Brasil, Francia y el Reino Unido. Según las estadísticas que maneja la oficina de Bachelet en Ginebra, la letalidad por COVID-19 entre la población afroamericana en Estados Unidos es más del doble que en el resto de la población. En el Reino Unido ocurre algo similar con la población afrodescendiente, así como con las de origen pakistaní y de Bangladesh, mientras que en Sao Paulo, Brasil, una persona negra tiene una probabilidad de 62% más elevada de morir de COVID-19 que una persona blanca. Por cierto, Brasil mantiene una curva ascendente de la propagación del coronavirus, con más de 526.000 casos confirmados, la segunda cifra más alta del planeta. Perú ha subido lamentablemente al 9º puesto entre los países más infectados, con 170.000 casos. Reportó desde Ginebra Isabel Saco para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Isabel, por esta información. Isabel Saco, corresponsal de la agencia EFE, también colaboradora de este espacio que nos reporta desde la sede de la Organización Mundial de la Salud. Saludamos, como todos los días, en esta mesa de trabajo al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, bienvenido, gracias. Me da mucho gusto saludarte, Belén, buen día. Igualmente, doctor, muy buen día. Hoy hablaremos de un tema sin duda interesante, y me parece que esto viene a continuar con el tema que ya hemos iniciado en días anteriores, doctor, que es los protocolos que se siguen para iniciar los trabajos y luego el desarrollo de vacunas y fármacos. Estamos ahora, por supuesto, hablando de COVID-19, pero en general los que se siguen desde siempre. Antes de entrar al tema, doctor, me quedé con esta reflexión que hacen las autoridades sanitarias en el mundo
sobre la predisposición o el mayor porcentaje de probabilidad que tienen los afroamericanos o afrodescendientes de morir por COVID-19. Existe una importante participación genética de diferentes poblaciones con respecto a la evolución de un cuadro de COVID. Se están estudiando con mucha intensidad estos aspectos, tanto para definir aquellos que son más susceptibles a infectarse, como quienes, habiendo estado ya infectados, desarrollan más gravedad de la enfermedad y riesgo de mortalidad. En ese sentido, hay dos publicaciones importantes que señalan efectivamente lo que acabas de comentar y además lo que escuchamos en este reportaje desde la Organización Mundial de la Salud, en los que efectivamente la población afrodescendiente parece estar teniendo mayores índices de letalidad y es posible que sean aspectos genéticos los que influyen sobre esta situación. Lo habíamos comentado en alguna de las sesiones anteriores, en que, por ejemplo, existen diferencias en la cantidad de receptores al virus en las células del árbol respiratorio. Existen diferencias, para empezar, con motivo de la edad. Los niños tienen menos receptores de esta proteína, la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, que es el receptor para el virus, con relación a adolescentes y adultos. Entonces, la hipótesis es que quien tiene más receptores en sus células del árbol respiratorio tienen mayor susceptibilidad a ser infectados y, por ende, a gravedad de la enfermedad. Número 2, existen diferencias en la cantidad de receptores entre hombres y mujeres. Hay otro estudio que señala que en el caso de los varones existe un mayor número de receptores que en las mujeres, y es posible que eso explique por qué hay más casos de varones infectados en el mundo y asimismo porque hay más letalidad en los varones con COVID. No es una diferencia porcentual muy grande, pero la hay. Y los otros estudios efectivamente hablan de alguna predisposición racial y en ese sentido la población afroamericana es la que ha mostrado mayor susceptibilidad y mayor letalidad, y lo que se estudia son los factores genéticos que podrían estar influyendo al respecto. Bueno, pues veremos, doctor, cómo continúa avanzando esta pandemia y cómo día a día descubrimos algún dato adicional, algún dato que nos revela y que nos puede ayudar a explicarnos el comportamiento de este nuevo coronavirus. De hecho, en México se están haciendo estudios sobre determinantes genéticos para diferenciar a aquellos pacientes que evolucionan a una forma más grave de la enfermedad. Hay algunos de estos estudios evaluados por CONACYT que están ya en curso. Esperemos si además al interior, por ejemplo, del país, México en este caso, que tiene muchos componentes raciales de igual manera, pudiera haber alguna diferencia genética en el sentido de el mayor riesgo de infectarse y el mayor riesgo de letalidad. Bueno, sin duda alguna es interesante este dato también, doctor. Con esto y mucho más regresaremos después de la pausa. Ustedes no se vayan, les recordamos las formas de hacer contacto, @canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes al WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Proteger la vida depende de todos. Usa el tapabocas, mantén la distancia y sigue todos los protocolos de seguridad en el trabajo. Cuidarte es cuidarnos.
surgió como una amenaza, pero hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo hace una realidad. Retirará el apoyo económico que brinda Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ahora sí pondrá fin a la relación de su país con la Organización Mundial de la Salud, debido al manejo que el organismo internacional ha tenido de la crisis de la pandemia. Así lo anunció en una rueda de prensa donde no aceptó preguntas de los reporteros. Hoy ordeno la suspensión del financiamiento de la Organización Mundial de la Salud mientras se lleva a cabo un estudio para examinar el rol de la OMS en la mala gestión y el encubrimiento de la propagación del coronavirus. El mandatario estadounidense justificó su decisión argumentando que la OMS no había llevado a cabo las reformas que Estados Unidos le había exigido hace algunas semanas. Por ejemplo, quería que la Organización Mundial de la Salud fuera más exigente con el gobierno de China, donde se reportó el primer caso de COVID-19 en el mundo, y acusó a Pekín de ignorar sus obligaciones de informar sobre el virus a la OMS. En abril, Trump había suspendido temporalmente las contribuciones de su país al presupuesto del organismo internacional, estimadas en $450 millones al año, equivalente al 15% del presupuesto del organismo. También acusó de que China tiene control absoluto sobre la OMS, aunque solo aporta $40 millones al año. Trump acusó de que el encubrimiento del virus por parte de China permitió que se esparciera por todo el mundo, generando una pandemia global que ha causado más de 100,000 muertes de estadounidenses, y defendió su decisión de prohibir los vuelos desde el país asiático a principios de año, informó Rocío López Fonseca. Durante la pandemia de COVID-19, algunos países han declarado que suspendieron parcial o totalmente los servicios a pacientes con enfermedades como hipertensión o diabetes. La Organización Mundial de la Salud hizo una consulta con 155 países sobre la prestación de servicios relacionados con enfermedades no transmisibles. 53% interrumpió parcial o completamente la atención para tratamientos como la hipertensión. De los países consultados, la mitad de ellos declaró interrumpir los servicios para personas con diabetes y complicaciones relacionadas, a pesar de que estos padecimientos matan a más de 40 millones de personas al año. Por otra parte, 42% suspendió parcial o totalmente los tratamientos contra el cáncer y 3 de cada 10 los casos relacionados con emergencias cardiovasculares. El organismo internacional reportó que la rehabilitación se interrumpió 63%. Las personas que viven con enfermedades no transmisibles son más vulnerables a enfermarse gravemente o morir por COVID-19. Al mismo tiempo, muchos pacientes ya no pueden acceder a medicamentos que necesitan. 2 de cada 10 naciones que reportaron interrupciones en el servicio explicaron que se debió a la falta de medicamentos, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías. La pandemia de COVID-19 obligó a los países a tomar decisiones difíciles respecto a la suspensión de algunos servicios. Alrededor del 94% del personal sanitario encargado de las enfermedades no contagiosas fue reasignado parcial o completamente a apoyar la atención del COVID. Por otra parte, la mitad de los programas públicos de detección de cáncer de mama o útero cervical se pospusieron. Sin embargo, también hay datos alentadores. Ejemplo de ello es el uso de la telemedicina en 58% de las naciones de ingresos altos y 42% en los de bajos recursos, informó Elizabeth Ortiz. Gracias a nuestra compañera Elizabeth Ortiz, saludamos en la línea telefónica a la doctora Alejandrina Malacara. Ella es directora médica de la unidad de vacunación de Sanofi. Doctora, gracias por aceptar esta conversación. Bienvenida. Buenos días, Belén Zapata. ¿Qué tal? Doctora, vale la pena mencionarle a nuestra audiencia antes de iniciar con esta charla que Sanofi es uno de los laboratorios que trabaja actualmente en la búsqueda de una vacuna para COVID-19 y que también tienen un acuerdo con GSK, esta empresa que está en coordinación con ustedes, que va a aportar su sistema adyuvante para mejorar precisamente la respuesta autoinmune. Son dos biológicos en específico sobre los que ustedes están trabajando, doctora. ¿Nos podría decir en qué momento y en qué etapa están actualmente? Sí, es correcto, Belén. En Sanofi estamos comprometidos con buscar lo más pronto posible una respuesta a esta pandemia.
Y entonces tenemos, como bien lo has mencionado, dos desarrollos. Estamos abordando la crisis desde dos frentes. Entonces, uno de ellos es una vacuna basada en una plataforma de baculovirus que ya teníamos antes, usándola para una vacuna contra influenza que tiene registro en Estados Unidos. Es una vacuna recombinante y en esta vacuna es donde tenemos el acuerdo con GSK para hacer el adyuvante. Esta vacuna, este desarrollo, esperamos que sea el que salga antes, ¿no? Por la experiencia que ya existe. Se espera que empiece la fase 1 a principios del siguiente curso. Así es. Doctora, ¿nos pudiera también explicar, por favor, cuál es el proceso en términos generales en el desarrollo de una vacuna y sobre todo porque queremos llegar a un punto que es justo el tema que hoy estamos abordando? ¿Cómo se selecciona al grupo de prueba que pues será sometido a estos primeros ensayos, doctora? Bueno, si nos vamos a la parte de desarrollo, obviamente siempre existe una parte preclínica de inicio, que es donde empiezas a ver el tipo de plataforma que se va a usar, ¿no? Ahora tenemos, como decíamos, dos plataformas, una la que mencioné, que es la de baculovirus, y otra es la de RNA mensajero o ARN mensajero, que es la que empezaría a principios del año que entra los estudios clínicos, ¿no? Entonces, bueno, la primera fase es con individuos sanos. La idea es ver la seguridad. Entonces, ves la dosis y la seguridad de la vacuna. Pueden ser algunas decenas de individuos voluntarios que participen y después de eso ya pasamos a la fase 2. En la fase 2 ya puede ser un número más grande de individuos y ahí participarían también personas sanas y ahí la idea es ver la inmunogenicidad y también viendo seguridad. Es súper importante revisar la seguridad de los desarrollos. Después sigue la fase 3 clínica, que es donde los estudios se hacen en decenas de miles de personas. Ahí podemos tener desde varias edades, ¿no? Normalmente empieza a ser con personas adultas, puede ser de 18 a 60, 65 años, varía dependiendo de la epidemia de la enfermedad que se está buscando. Y después, ya que se ven buenos resultados, se empieza a ver con grupos especiales. A futuro ya se puede estudiar con niños, con adultos con alguna enfermedad, con alguna complicación, pero generalmente se empieza siempre con adultos sanos, los estudios, ¿no? Claro. Ya que terminamos la fase 3, y entonces ya con todos los estudios, con todos los resultados de estos estudios, se va a las autoridades regulatorias, quien entonces cuando dan la aprobación para que ya se use públicamente, normalmente piden una fase 4, que es para ver todavía más seguridad, es para ver la vacuna en la vida real, cómo se comporta fuera de estos protocolos muy controlados, con gente sana, que no tiene otros medicamentos, etcétera, cómo se comporta la vacuna en la vida real y es para ver aún más seguridad. Esto es la fase 4. Y eso es generalmente lo que lleva un desarrollo de una vacuna. Esto puede llevar pues varios años dependiendo de la vacuna. Claro. Doctora, me acompaña en el estudio el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, quien tiene también algunas preguntas para usted. Adelante, doctor. Muchas gracias. Qué gusto saludarle. Igualmente. La vacuna que están desarrollando bajo la plataforma de baculovirus va a utilizar como antígeno la proteína espicular, ¿verdad? La proteína es correcto, S. la proteína S, del spike. La otra de las vacunas que está en desarrollo con ustedes es RNA mensajero, ¿es correcto? Es correcto, esta es la que empezaríamos los estudios clínicos, fase 1, a principios del año que entra. ¿Cuál piensa que va a tener mejores resultados y particularmente resultados a más corto plazo, que es algo que está urgiéndole a toda la humanidad? Sí, estoy de acuerdo que nos surge a todos. De nuestros dos desarrollos, porque va un poco más avanzada, creemos que va a salir antes el baculovirus.
porque vamos a empezar antes todos las fases clínicas, va a empezar antes, entonces esperamos tener antes esa. Sabemos que, bueno, no somos la única empresa que está estudiando con la plataforma novedosa de ARN mensajero. Hay varias, entre otras, unas ya están empezando otra fase 2 de estudio y van adelantadas, ¿no? Sin embargo, sabemos que no existe hasta en la actualidad ninguna vacuna ya en uso con esa plataforma. Entonces, por un lado, es muy esperanzador porque se espera que, valga la redundancia, que salga rápido y que se puedan hacer grandes cantidades, con muy poco antígeno se pueden hacer grandes cantidades de vacunas, sería lo que necesitamos actualmente. Sin embargo, está siempre la duda de que no tenemos en la actualidad ninguna vacuna para ningún agente infeccioso con esta plataforma. Entonces, digo, pues ya que salga, esperamos que la producción sea muy rápida, ¿no? Con los resultados con ARN mensajero, y sería muy bueno, una vacuna muy novedosa, y no solo para este agente infeccioso, sino que se puede usar para muchos otros. ¿Con alguno de los dos biológicos va a tener México participación? Esperemos que esté México en algunos de los ensayos clínicos para que en su momento la agencia regulatoria dé luz verde de forma más rápida para poder contar con el biológico en nuestro país. Es correcto, sí, esa es la estrategia. Desde con el primer biológico, sí vamos a México, estamos tratando de participar. Sabemos que el reclutamiento será un reclutamiento competitivo. Eso significa que los centros de investigación que más rápido recluten, que más rápido tengan, pues son los que entran, ¿no? Porque, como sabemos, por la urgencia de tener rápido resultados. Entonces, vamos a buscar que aquí con las autoridades regulatorias podamos tener una agilidad de todos los procesos para dar de alta, digamos, a los centros de investigación, porque sí es muy importante para México participar, como bien lo menciona el doctor, para tener resultados con pacientes, con personas mexicanas, y eso nos agilice tener una autorización regulatoria en nuestro país. Muy bien, doctora Alejandrina Malacara, directora médica de la Unidad de Vacunación de Sanofi. Ha sido un gusto charlar con usted. Ojalá nos dé la oportunidad de hacerlo nuevamente conforme avancen estos estudios. Gracias, doctora. Y gracias a ustedes. Muchas gracias, Belén. Doctor, muchas gracias. Un gusto. Muy buenos días. Hasta pronto. Ya tendremos oportunidad también en alguna ocasión de hablar sobre esta inversión que está haciendo Sanofi, doctor, para crear una planta en México precisamente para la fabricación de vacunas, que yo creo que será sin duda alguna una muy buena noticia cuando ya se concrete. Sería una muy buena noticia. Sanofi es una de las empresas farmacéuticas que tiene mayor peso precisamente en el desarrollo de vacunas. Tiene mucha historia en el desarrollo de vacunas. Pues ojalá que nos den muy pronto la buena noticia. Hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información. Proteger la vida depende de todos. Usa el tapabocas, mantén la distancia y sigue todos los protocolos de seguridad en el trabajo. Cuidarte es cuidarnos. Nos trasladamos a Europa, específicamente al Reino Unido. Nuestra compañera Marta Pérez Cejuela, corresponsal de la agencia EFE en Reino Unido y colaboradora de este espacio, nos presenta la más reciente información. Marta, te saludamos y te escuchamos. Adelante con el reporte. Buenas tardes, Belén. Así es, el Reino Unido ya aprueba medicamentos y el país se ha unido a la carrera por el coronavirus mientras que sigue intentando aplacar la curva. El número total de muertos ya alcanza un total de 39.369 personas desde el inicio de la pandemia. Los últimos datos de muertes diarias referentes a la jornada de ayer registraron 324 decesos, una subida que fue significativa ya que ocurrió tras haberse registrado 111 y 113 fallecidos en las dos jornadas previas. Mientras, los nuevos contagios
ascendieron a 1.613 y lo hicieron solo un día después de que Inglaterra relajase algunas medidas de distanciamiento social y reabriera escuelas de educación primaria. En cuanto a los tratamientos y medicinas que ya se prueban en el país, esta misma mañana se anunció que un grupo de científicos hará unos ensayos para establecer si el ibuprofeno, un fármaco ampliamente utilizado para tratar inflamaciones o dolores, puede ayudar en el tratamiento de los pacientes hospitalizados con coronavirus. Expertos del Hospital Guy's St Thomas de Londres y de la Universidad King's College de Londres estiman que el fármaco puede ser utilizado para aliviar los problemas respiratorios de los pacientes y sacarlos de los ventiladores. Al principio de la pandemia, como sabéis, durante el pasado marzo, los medios informaron de que había inquietud entre los expertos sobre el uso del ibuprofeno por parte de personas con síntomas leves del coronavirus, algo que con el tiempo se descartó. Además, también se comenzará a probar en pacientes de otros 30 hospitales la eficacia de otros 5 medicamentos diferentes a la hora de prevenir el avance de la enfermedad y evitar que ingresen en cuidados intensivos. Entre estos fármacos se encuentra la heparina, que es un anticoagulante que ya se administra en hospitales con frecuencia, el bencentinib, que se usa para trastornos sanguíneos, o también se encuentra la inyección antiinflamatoria MEDI 3506, el Calqués y el Cilucoplan. Por otra parte, el Reino Unido se ha sumado a la carrera internacional por la vacuna y la Universidad de Oxford y el Imperial College de Londres, dos de las instituciones académicas británicas más prestigiosas, trabajan por conseguir la suya. Aunque ambas han reportado progresos, solo la Universidad de Oxford ha empezado las pruebas clínicas y el gobierno británico ya ha invertido 150 millones de euros sobre este proyecto. De hecho, el pasado 22 de mayo, el equipo de Oxford entró en la segunda fase de su ensayo clínico y en los próximos días su vacuna se probará por primera vez en una muestra de gran tamaño, en total 10.200 voluntarios. En esta fase se comprobará la respuesta inmune que desarrollan estas personas, entre las que habrá mayores de 70 años y niños de entre 5 y 12. Además, a mediados de mayo, el Ejecutivo británico anunció que, gracias a una asociación de Oxford con la farmacéutica multinacional AstraZeneca, se podría llegar a distribuir hasta 30 millones de dosis a partir de septiembre si los próximos estudios demuestran que efectivamente la vacuna es segura y eficaz. Sin duda, estos plazos comunicados en torno al proyecto de Oxford desafían los horizontes temporales que sostiene la mayoría de la comunidad científica, que sitúa entre año y año y medio la posibilidad de iniciar campañas de vacunación. Marta, sabemos que ha sido, digamos, un poco complicado el desarrollo de la pandemia en Reino Unido. Ha habido también cierta inconformidad por parte de los habitantes de la manera en que las autoridades han llevado la pandemia. Una historia, digamos, con muchos tropezones. Hoy por hoy, ¿cómo se encuentra la población? ¿Están, digamos, de alguna manera conformes con las decisiones que se han venido tomando y con esta llamada nueva normalidad, la desescalada en la que ya han entrado? ¿Qué es lo que tú percibes entre la población? Bueno, pues la población, como bien dices, sí que en un principio no se mostró muy conforme y hubo también cierta confusión. El plan de desescalada del primer ministro de Boris Johnson también ha fracturado el consenso que habían mostrado hasta ahora las regiones autónomas del Reino Unido en la lucha contra la pandemia. Y también rompió la armonía que imperaba entre el gobierno conservador y la oposición laborista. De hecho, a diferencia de Inglaterra, las otras 3 regiones del Reino Unido, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, se han desmarcado de la hoja de ruta del gobierno central y no reabrirán colegios por ahora. Desde este lunes, las escuelas a las que van niños de entre 4 y 7 años, así como las que están en el último curso de primaria, a los 10 años, volvieron al colegio. Para ello se dispuso que los centros educativos limitaran el aforo de cada aula a 15 niños y que tuvieran a punto medidas especiales de higiene y de distanciamiento social. También a partir de este lunes se permitían las reuniones de hasta 6 personas que no viven en el mismo domicilio, siempre que se hagan al aire libre, ya sea en la calle o en un parque público o bien en jardines privados. Los comercios con exposición exterior, como tiendas de vehículos o mercados, también pueden reabrir esta semana
mientras que el resto de comercios no esenciales, sin embargo, tendrá que esperar para levantar su persiana al menos 2 semanas más. Lo mismo con el sector de la hostelería, que nos espera al menos hasta julio que pueda abrir sus puertas. Bien, Marta, pues gracias por este reporte. Sabemos que en general los europeos están deseosos de salir, el clima está siendo mucho más favorable, se antoja estar en la calle, pero sin duda alguna pues continuarán las medidas de restricción y sobre todo la lentitud a la que han llamado las autoridades sanitarias en el mundo para regresar a la llamada nueva normalidad. Gracias, Marta. Gracias. Es Marta Pérez Cejuela, corresponsal de la agencia EFE en Reino Unido. Y mire, en Rusia anuncian el uso de otro medicamento experimental para tratar COVID-19. Adelanta el gobierno de Rusia que la próxima semana comenzará a utilizar su primera medicina aprobada para tratar la COVID-19. Con esta medida, se esperan reducir las tensiones en el sistema de salud y acelerar el regreso a cierta normalidad en la actividad económica. Los hospitales rusos pueden empezar a aplicar el antiviral, registrado bajo el nombre de Avifavir, a pacientes a partir del 11 de junio. Indicó que la firma encargada de su producción fabricaría suficiente para tratar alrededor de 60,000 personas al mes. El Avifavir fue desarrollado por primera vez a finales de los años 90 por una empresa japonesa comprada posteriormente por Fujifilm, cuando se introdujo en el sector de la salud. Rusia explicó que sus científicos habían modificado la medicina para mejorarla y que Moscú estaría listo para compartir los detalles de esas modificaciones en 2 semanas. El gobierno nipón ha otorgado $128 millones en fondos estatales para sus estudios, pero aún no se ha aprobado su uso, informó Rocío López Fonseca. Regresamos a nuestra charla aquí en el estudio con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, hemos hablado ya con algunos laboratorios y justo usted le preguntaba también a la representante de Sanofi sobre el involucrar a población mexicana en los ensayos clínicos. Hasta ahora, pues parece ser solamente buenas intenciones, pero nadie ha dicho si entra México en esta fase de ensayos, ¿no, doctor? Con relación a las vacunas, efectivamente hay buenas intenciones, esperemos que aterricen en hechos. De hecho, el gobierno mexicano anunció la aportación de €1 millón para participar en uno de los protocolos de estas vacunas. No sabemos exactamente en cuál de ellas, pero es importante, lo comentábamos porque cuando la población de un país, de una región, participa en ensayos clínicos, sus agencias regulatorias más rápidamente dan autorización para su uso en dicho país. Por supuesto, hay acuerdos internacionales por los cuales incluso los resultados obtenidos en diferentes partes, en estudios multicéntricos, pueden, ante circunstancias de necesidad inmediata y necesidad extrema, tener aceptación y autorización de forma acelerada, así se le conoce. Entonces, por eso era la insistencia con algunos de los directivos de estas empresas farmacéuticas al respecto de si México está participando, y esperemos que México sí sea invitado. Los ensayos clínicos son muy importantes en el desarrollo de un medicamento y le genera muchos beneficios a las poblaciones en donde estos ensayos clínicos se llevan a cabo. Por ejemplo, Belén, hay medicamentos que cuando están en su desarrollo, por ejemplo, en la etapa 3 de la investigación clínica, son fármacos que ya tienen una bien revisada seguridad y eficacia. Y muchas personas se benefician de estos ensayos clínicos porque son fármacos que todavía no están en la farmacia. Son fármacos que para estar en la farmacia todavía pueden tardar hasta 5 años. Y esta patología para la cual se está desarrollando ese medicamento, pues ya requiere de novedades farmacológicas, ¿no? También son de gran utilidad porque comúnmente permiten que las sociedades médicas que
todos los profesionales de la salud se vayan involucrando tempranamente en los avances científicos y tecnológicos desde el desarrollo de un fármaco, de una vacuna o de un dispositivo médico. Eso genera muchos dividendos académicos de igual manera. Entonces, ojalá y México se involucre mucho en este tipo de ensayos clínicos de vacunas y de nuevos fármacos. Bueno, pues lo esperemos, porque como usted bien dice, doctor, traería algunos beneficios en cuanto a la agilidad para que entre la vacuna en nuestro país. Antes de irnos a la pausa también, y hablando de Sanofi, decíamos que tiene proyectada una planta para la fabricación de vacunas en el Estado de México, son varios millones de euros, y se espera que hacia el 2024 estén fabricando una gran cantidad de dosis para influenza. No dudamos que luego, conforme vaya desarrollando también la vacuna para coronavirus, tal vez se puedan sumar algunos otros biológicos, doctor, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Tiene mucha fuerza en lo relativo al desarrollo y producción de vacunas, Sanofi. Lo cual también nos permite de alguna manera pues tener más cerca estos biológicos a que esperar que nos lleguen del extranjero. Bueno, pues con esto vamos a la pausa, es nuestro último corte, regresamos con más noticias. Proteger la vida depende de todos. Usa el tapabocas, mantén la distancia y sigue todos los protocolos de seguridad en el trabajo. Cuidarte es cuidarnos. En Perú, nuestra compañera Ana Romero, periodista de la Universidad de San Martín de Porres, Perú, nos presenta el más reciente informe de las autoridades respecto a COVID-19. Ana Romero, te saludamos y te escuchamos. Buenos días, Belén. Buenos días, México. Hoy se cumplen 80 días del estado de emergencia y a la fecha el Ministerio de Salud ha confirmado 170.000 casos de COVID-19 y reportado 4.634 personas fallecidas. Asimismo, aprobó una directiva sanitaria que establece los lineamientos técnicos para la obtención de plasma de donantes convalecientes de la COVID-19. La resolución también indica que se encarga a la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre, en el marco de sus funciones, la difusión, asistencia técnica, monitoreo, supervisión y evaluación del cumplimiento del lineamiento. Por otro lado, la ministra de Economía y Finanzas dijo que el proyecto de ley para el año fiscal 2021 a presentar en la segunda mitad del año tendrá como prioridad los sectores de salud y educación. Asimismo, dijo también que la gran apuesta es que la reactivación económica sea responsable y permita recuperar los niveles de recaudación y a partir de ahí hacer los mayores esfuerzos para garantizar los recursos. Por otro lado, señaló que se espera aprobar esta semana el inicio de la fase 2 de la reactivación económica, donde se están incluyendo una mayor participación de las micro y pequeñas empresas. La crisis a causa de la pandemia ha afectado a un gran número de ciudadanos en todo el país y a la fecha más de 435.000 peruanos han perdido su empleo, de acuerdo a lo reportado por el Ministerio de Trabajo. La crisis continuará mientras no salga la vacuna, por lo que se recomienda a todos mantenerse en casa. Desde Lima, Perú, informó para ustedes Ana Romero, para Coronavirus, la pandemia. Gracias a nuestra compañera Ana Romero y un saludo a nuestra audiencia en Perú. Regresando a México, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, decía apenas ayer que en México la pandemia no está domada y que por el contrario estamos atravesando por los días más complicados de contagio de la enfermedad. Aún así, en algunas ciudades, en general en el país, ha comenzado ya la desescalada, sobre todo para algunos sectores productivos. En medio de esta situación, la Organización Panamericana de la Salud advierte a México que es mejor que vaya con más lentitud antes de que registre un repunte de casos si se precipita ante la llamada nueva normalidad.
La Organización Panamericana de la Salud acaba de hacer un llamado a México para que no se precipite y actúe con cautela ante el peligro de nuevos contagios de coronavirus en el país. El subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, explica. De nuevo, não há uma fórmula mágica, pero se a transmissão todavia sigue crescendo, isso é um indicativo de que não se deve empezar a abrir a atividade econômica de maneira imediata, porque pode significar que a transmissão se vai acelerar todavia mais. Então, a situação em México está, em cada estado há diferenças. Essa pergunta se em las áreas rojas as pessoas estão buscando de novo em las calles, estão aí caminhando. Isso é importante uma reflexão, porque de novo, como a diretora chamou a atenção, é a primeira região do mundo com tanta gente em uma situação de pobreza, com tanta inequidade social e econômica, onde experimentamos a pandemia. Ou seja, é desafio muy importante para todos los gobiernos. El funcionario recordó que es necesario que México tenga test para todos los casos sospechosos de COVID-19. Reiteró que México es una nación muy importante para el control de la transmisión del coronavirus. En cuanto a la situación en Brasil, dijo es preocupante, ya que se han disparado los casos y la tasa de mortalidad en ese país. Explica el director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Análisis de Salud de la OPS, Marcos Espinal. La situación en Brasil es delicada y estamos muy preocupados porque lo que hemos visto es un aumento de casos, aumento en mortalidad en esta última semana. El mensaje es que las medidas de mitigación deben continuar siendo implementadas. En América Latina se han registrado más de 1 millón de contagios y más de 52.800 muertes, informó Rocío López Fonseca. Regresamos al estudio con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, hoy hablando de la manera en que se seleccionan a estos grupos para realizar pruebas en vacunas y fármacos, pero en general de los protocolos y el desarrollo que se sigue en las diferentes fases clínicas, doctor. Bueno, primero existe una fase preclínica, todo lo que se lleva a cabo en el laboratorio, in vitro, luego en animales de experimentación, y luego en la fase clínica existen 4 fases de manera general. La primera fase es en voluntarios sanos, tanto fármacos como vacunas. La segunda fase ya son grupos de población mayores con la patología que se está estudiando y habitualmente estos estudios, además de investigar los aspectos clínicos, también investigan aspectos de farmacodinamia del producto del fármaco que se está estudiando. En la fase 3, los estudios son a mayor escala, los estudios son también con personas con la enfermedad que se pretende tratar con el nuevo fármaco en estudio, y los estudios de fase 4 también se les ha conocido como post-marketing. Son aquellos estudios en donde el fármaco ya está incluso a disposición comercial en tal o cual país y región, pero son estudios en donde todavía se necesita mantener mucha vigilancia al respecto de la eficacia y la seguridad del medicamento. Ahora bien, en todo momento de la investigación, particularmente de la investigación clínica, se manejan 3 aspectos de forma celosa y de forma invariable. El primero es la seguridad, que antes que nada el nuevo fármaco no provoque daño. Segundo, la eficacia. Se está buscando que ese fármaco sea mejor que los anteriores desde el punto de vista de mortalidad, desde el punto de vista de mejoría clínica más temprana, etcétera, ¿no? Y tercero, los aspectos bioéticos.
que por ningún motivo se viole un aspecto ético fundamental. Bueno, una vez que se ha definido en qué etapa va el medicamento de estudio en cuestión, bueno, los ensayos clínicos tienen muchos diseños. Te diría que en general los de más peso para la toma de decisiones son aquellos que son comparativos, aleatorizados y preferentemente dobles ciegos. ¿Qué es esto? Bueno, seré muy breve. Comparativos, porque frecuentemente tienes ya un medicamento que se ha venido utilizando para tal o cual patología, pero este fármaco nuevo, que es el que está en estudio, pues debe demostrar ser mejor que este, en seguridad, en eficacia y también preferentemente en costo-beneficio. Claro. Segundo, este nuevo medicamento, si se va a comparar con el hasta entonces conocido como estándar de oro, la manera en la que se asigna a la población debe ser aleatorizada, porque no se puede dejar al albedrío del clínico para decir, bueno, este paciente lo incluyo en el grupo que va a recibir el medicamento nuevo y este en el grupo del medicamento tradicional, porque ahí puede haber entonces un error de selección. El investigador puede generar cierta tendencia para asignar a tales pacientes al medicamento nuevo, por ejemplo, y eso puede no dar resultados confiables al final de cuentas. Entonces, se tiene que aleatorizar, preferentemente a través de un sistema electrónico bien controlado. Y el último punto, ¿por qué doble ciego? Porque, por ejemplo, el investigador que está llevando a cabo el estudio, por ejemplo, cuando es comparativo, no debe saber en primera instancia cuál fármaco está recibiendo tal paciente o tal paciente. Sabe que los dos están recibiendo un fármaco muy bueno, seguro, eficaz, pero no sabe cuál de los dos. Esto lo sabrá en el momento en que llegara a presentarse un evento adverso y sobre todo un evento adverso grave. Ahí se tiene que romper el código para conocer qué es lo que está recibiendo el paciente para actuar por su seguridad, o se sabrá pues ya cuando vengan los resultados. ¿Quién en su momento hace el análisis de estos resultados? Bueno, los hace un centro destinado específicamente para eso, para comparar los resultados entre los dos grupos clínicos que han sido parte del diseño de este estudio clínico. Ese es solamente uno de los diseños. Existen otros muchos diseños que a lo mejor en algún programa adicional podemos platicarlos, porque no sé cómo estás con el tiempo. Estamos todavía con un par de minutos disponibles, perfecto, doctor. Perfecto. Y quisiera nada más, muy brevemente, a reserva de lo que usted quiera agregar, a manera de comentario, simplemente la selección de los médicos, que también son de alguna manera seleccionados, valga la redundancia, para suministrar los fármacos, ¿no, doctor? Bueno, los médicos habitualmente son correspondientes a la especialidad del fármaco motivo del estudio, por supuesto de los pacientes que van a ser sometidos al ensayo clínico o invitados al ensayo clínico. Bueno, aquí hay un punto básico. Cuando hablaba de los aspectos bioéticos, un elemento importante es el consentimiento informado o el consentimiento que permite que el paciente conozca todos los detalles del estudio, que exprese las dudas ante el investigador responsable, que le sean respondidas y le dejen satisfacción. Diga, estoy de acuerdo, voy a participar, firmo para estar en el ensayo clínico. Ese es un documento fundamental. Bueno, los médicos, pues habitualmente son especialistas en el área,
porque recordemos que serán los que van midiendo las variables en el estudio, viendo los resultados día a día del paciente que ha sido sometido al estudio, y son quienes en un momento dado también actúan ante un evento adverso o adverso grave. Y por otro lado, habitualmente son médicos profesionales que tengan experiencia en investigación clínica. Esto también es básico porque existen protocolos conocidos como buenas prácticas en investigación clínica. Se deben tener cursos, diplomados y sobre todo el antecedente de conocer todos los lineamientos de las buenas prácticas en investigación clínica y haberlas puesto en práctica en todos aquellos estudios previos en los que se ha participado. Muy bien, doctor, pues con esto nos despedimos con el compromiso de abordar los otros diseños a los que hacía referencia, que sin duda alguna serán interesantes para nuestra audiencia. Gracias, doctor. Con mucho gusto, Belén. Es el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. De esta manera nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.